Pongo a grabar, 11 de noviembre, creo que es la quinta sesión. Sí, ¿quién dicta la emergencia? Entonces, una cosa es que la dicte el Poder Legislativo y otra cosa es que lo haga directamente el Poder Ejecutivo. Con lo cual ahí la Corte lo que le dice, mirá que si lo haces vos, que decís que estamos en emergencia, vos, presidente, te voy a ir a controlar de una manera mucho más estricta que si lo declara el Congreso. Entonces ahí, en el considerando 11, dice, una cosa es la ley de emergencia de Congreso, que ya en Ercolano se decía que se iba a controlar, pero ahora dice, con mayor razón debe ejercer idéntica evaluación de los presupuestos de la emergencia, de los presupuestos fácticos, respecto de las circunstancias de excepción cuando ellas son invocadas unilateralmente. ¿Qué quiere decir eso? Por el Poder Ejecutivo, por el presidente. Sí, él solito, ¿sí? Sin consultar con nadie, por el presidente de la Nación para ejercer facultades legisperantes. ¿Qué quiere decir legisperantes? Eso no sé. De hacer la ley, de legisferar es hacer la ley, o sea, facultades legislativas, de conformar la ley. Legisferante que por regla constitucional no le pertenecen. Fíjense que ahí al final al final en el anteúltimo párrafo habla de regla. La regla es que al presidente no le pertenecen facultades de hacer la ley, de dictar leyes. ¿Sí? Esa es la regla. Y después, léete la última frase del considerando 11. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial deberá... El Poder Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables. En estos casos, la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima. Eso es clave, ¿sí? Mire, yo juez, yo corte, lo que voy a hacer es evaluar si existen esas facultades excepcionales, si existen y si son razonables, ¿sí? Si esto no es así, si no hay sustento fáctico para el DNU deja de ser legítimo. ¿Sí? Considerando 12. Que por lo demás, corresponde aclarar que la previsión en el texto constitucional de pautas susceptibles de ser determinadas y precisadas en caso concreto autoriza al Poder Judicial a verificar la compatibilidad entre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y la Constitución Nacional, sin que ello signifique efectuar una valoración que reemplace aquella que corresponde al órgano que es competente en la materia o invada facultades propias de otras autoridades de la Nación. Fíjense que ahí lo que hace la Corte es, en esto de división de poderes y controles cruzados, al mismo tiempo deja a salvo las facultades propias de cada poder. Y es lo que yo les hablaba de oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, yo ahí no me voy a meter. ¿Por qué vos hoy dictaste el DNU? ¿Por qué lo dictás en esta materia y no en otra? ¿Por qué con este alcance? ¿Por qué se lo das a las aseguradoras y no se lo das a las ART o no se lo das a las prepagas, por ejemplo? Yo ahí no me voy a meter. ¿Sí? Eso lo sigo dejando en tu campo. ¿Sí? Esto es propio tuyo. Pero sí la compatibilidad entre el DNU y la Constitución. Bien, ya casi terminamos. Vamos considerando 13. Que una vez admitida no sé qué, cabe destacar de plano, fíjate si lo encontrás. ¿Cómo? En el considerando 13, a ver. Sí. ¿Lo leo todo o dijiste una parte en especial? Que una vez admitida la atribución de este tribunal de evaluar el presupuesto fáctico de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país, en la que se desenvuelve el mercado asegurador, configura una circunstancia excepcional casi imposible de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad del dictado del presente decreto, considerando 5. A cuyo fin invoco las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, del texto constitucional, considerando 7. Bien. Ahí en el considerando 13 habla de inequívoca premisa que cabe descartar
de que los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo se impongan, ¿sí?, por ser ajenos a circunstancias extremas de necesidad, ¿sí?, que no justifican. O sea, la conveniencia como criterio que conviene al presidente no es un justificativo, ¿sí?, la discrecionalidad. Y vuelve a Berroqui, ¿sí? Esta es la clave de este fallo, ¿sí?, que retoma uno que se había dictado 10 años antes, ¿sí?, en el 99. Vamos a ir considerando 14. No lo encuentro. Ah, acá está. Sí. Dale. Que este caso se refiere a un decreto dictado con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente a la que hace referencia el artículo 99, inciso 3 de la ley fundamental que, por la materia que aborda, de naturaleza comercial, no trata de una de las prohibidas por el texto constitucional. Bien, entonces, por un lado dice, no estaba dentro de las 4 materias prohibidas, ¿sí? Pero deja salvo que estaba ahí dentro, que fue anterior, digamos. Y después se va a lo de que en realidad el problema de fondo es que quería regular de manera permanente. Pero, y es anterior y que es materia comercial. Con eso, la Corte es como que resuelve así, de manera simple, de un voleo, el tema de la comisión. Pero en los votos particulares vemos que el tema no era tan simple, que había ahí cuestiones, como decía Giovanni hoy. Y ahí tenemos que Argibay dice, si no interviene la comisión, es nulo de nulidad absoluta. Y Petraki dice que si no, el texto de la Constitución hablaba de ley especial, que es esa que se dicta en 2010, y que sin esa ley no hay subetapa legislativa, lo llama, y que por eso también es nulo. O sea, para algunos jueces que no haya intervenido esa comisión, aunque el decreto se haya dictado antes, torna inválido el DNU. ¿Sí? Esa es la distinción que no los hace irse a un voto en disidencia, pero en ese punto claramente no se pusieron de acuerdo. Bien, ¿algo más que nos haya quedado por ahí? No, porque después ya es Fíjate antes de las firmas, ¿cómo dice la parte resolutiva? Que dice, en estas condiciones cabe concluir en la validez del decreto cuestionado, ¿esa? Sí. En estas condiciones cabe concluir en la invalidez del decreto cuestionado en el sublite por cuestión no han existido las circunstancias fácticas que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional describe con rigor de vocabulario. Y cita Berroqui. Y ahora vamos a la parte resolutiva. Dale. Por lo demás, cabe señalar que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley 20.090... No, el que le sigue, no el anterior. La última parte, último párrafo. que... Sí. Por ello, concordemente dictado por la señora Procuradora General, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Fíjense, hay una fórmula que no habíamos visto, me parece, que es que la Corte dice que la Procuración dictaminó de manera concordante con lo que ellos van a resolver. De alguna manera, ellos se van a acoplar a lo que había recomendado la Procuración, ¿sí? Concordantemente dictaminado por la señora Procuradora, se declara admisible el recurso extraordinario y confirma la sentencia. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? Efecto concreto. ¿Cómo? Giovanni y Nicolás.
¿Qué efecto concreto tiene la sentencia? La inconstitucionalidad del DNU. Sí. Y en la práctica concreta, ¿qué pasa? ¿De qué? Del dictar DNU, digamos. No. Eso es lo que le va a pasar después al Ejecutivo. Pero al día siguiente la sentencia, ¿qué pasa? No. No sé. ¿Pensá? ¿Giovanni anda por ahí? ¿No lo veo? ¿Qué es lo que dijiste vos? Que queda sin efectos, pero quedan los derechos adquiridos. Por eso, pensemos qué efecto tiene la sentencia al día siguiente para las partes. No puede ser el de retrotraer la acción a la anterior ante el DNU. Bien, ¿y en qué consiste eso? Retrotraer las acciones, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa en la práctica? Como queda inválido lo que decía el DNU, vuelve todo como estaba antes de ¿Y cómo estaba lo antes? firmado. Esa parte no. Que no modificaba la ley de seguro, ni se metía con derechos de propiedad privada de los que contrataron el servicio. Bien. Y bien concreto, Giovanni, bien concreto. ¿Qué va a pasar en el día a día entre las aseguradoras y los usuarios, los consumidores? Y va a haber un reclamo, o sea, van a querer reclamar con la nueva ley, con la que ya está. ¿Reclamar qué? No sé. ¿Qué disponía el decreto? En términos simples, ¿qué disponía? La Corte dice, este decreto es inconstitucional porque trata de modificar de manera permanente un régimen de seguro. Pero ¿qué era lo que trataba de modificar el decreto? ¿Y qué pasa si eso se cae, si se declara inconstitucional? ¿Qué pasa en la práctica? Acuérdense cómo ustedes empezaron a explicar el fallo con el contexto y con lo que se había querido hacer con este decreto. ¿Cómo se cortó? Puede ayudar el resto también, que se esconden atrás de sus camaritas. Puede que las aseguradoras, cada aseguradora, que cada uno que adquirió, van a hacer frente económicamente por los servicios que los habitantes quisieron adquirir, por ejemplo. No cambia de aseguradora, no vuelve todo a como antes. Muy bien. Claro, porque ellos empezaron diciendo que el decreto quería modificar cómo era el alcance para que las aseguradoras puedan responder y no quiebren. Entonces, todo eso ahí no se modificaría, deberían responder. Eso es lo que pasaría. Exactamente. El efecto práctico de la sentencia es los asegurados reclamando, ¿sí? Mire, yo tenía este seguro, usted me tiene que responder, me tiene que pagar, básicamente. Y las aseguradoras diciendo, mira, no me da, porque yo tenía, no sé, dólares, la especificación, el 1 a 1, la devaluación de dual, de la crisis económica, la mar en coche, y la Corte lo que le dice, mire, por este DNU, no.
por otra forma, vaya al Congreso y consiga una ley que modifique el régimen, pero por este DNU no. Entonces, al día siguiente lo que va a pasar es que las aseguradoras quiebran. Si es cierto lo que se describía en el decreto, ¿sí? Las aseguradoras quiebran porque no le pueden pagar a los usuarios asegurados. O si tienen respaldo, tendrán que pagar. Digamos, ese es el efecto práctico, ¿sí? Insisto siempre con esto, tenemos que pensar qué pasa en la práctica, en la realidad al día siguiente, si no nos quedamos con los conceptos nada más, en el aire. Ahora, este es un fallo que es cierto, va mucho más allá de la resolución, porque aborda todo el régimen de los DNU y le pone un límite enorme al Poder Ejecutivo. Después hay que ver si en la práctica eso se terminó de plasmar. Pero piensen una cosa, como tenemos materia, funciones, ¿cómo se llama? Uy, no me sale la palabra. Control difuso de constitucionalidad. Esto que dice la Corte lo va a aplicar cada juez el día de mañana al momento de analizar un DNU, por cualquier amparo, por cualquier causa. Entonces, es un criterio muy, muy estricto. Y retomo el principio, decíamos, la pandemia puede entrar en los parámetros de Berroqui y consumidores, ¿sí? Estos dos fallos hay que verlos juntos. El tema es cuando se vaya la pandemia, ¿no? Cuando tengamos vacuna y ya pase esta situación de extrema anormalidad, de emergencia o anomalía. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que nos quede de consumidores? Nicolás, Giovanni, et al. No, creo que no. No, está bien. Bien, dos conceptos claves de este fallo para armar el holding. Que El los jueces holding, pueden controlar, escucho. que los jueces pueden controlar la existencia del estado de necesidad y urgencia, y que se puede controlar la excepcionalidad de la norma. Si hay, analizar en contexto si se cumplen esas facultades de necesidad y urgencia al momento de declarar un DNU. Excelente. ¿Y todo eso en virtud de qué norma? ¿Del DNU? No puedo. No, pero ¿en qué norma se asienta la argumentación de la Corte? En la 99, inciso 3. Sí, en el 99, inciso 3, ni más ni menos que en ese articulito. O sea, ese articulito que hasta ese momento, o hasta Berroqui, se interpretaba como una autorización o validación al Poder Ejecutivo, la Corte lo analiza de otra manera, lo estudia, lo interpreta de otra manera, según dice el tribunal, de una manera literal. O sea, no hace más que ir a los términos que están allí. No hace un estudio histórico, un estudio de qué quiso decir el legislador, del derecho comparado. No, va a la letra. Y con eso le es suficiente. ¿Para qué? Para restringir el alcance. Entonces, el holding lo tenemos que construir a partir de ahí. De ese artículo, de una lectura literal y cuyos efectos es esto que decía Giovanni, ¿no? El estudio y el control del presupuesto fáctico, de la emergencia, de la urgencia, y que ya no va a ser al libre albedrío, a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, elegir entre decreto o ley, ¿sí? ¿No? A la mera conveniencia. Bien, esos son los conceptos básicos para para el holding de consumidores. ¿Algo más? No. No. Nada más. Bueno, cuéntenos entonces, ¿cómo lo armaron? ¿Cómo se sintieron? Yo lo armé porque no había participado nunca y quería participar. Aparte, tener como base para ver cómo va a ser el tipo del parcial, el integrador, para tener un conocimiento. Bien. ¿Y te sirvió? Sí, bastante. O sea, quedó claro cómo tengo que armar los fallos.
leerlo y comprenderlo. Y ahora también la aplicación que viene después. ¿Y cómo fue la organización entre ustedes? Nada, le hablé y le dije que primero leamos el fallo completo y después veamos con qué parte nos sentíamos más cómodos. Y nada, yo le dije que me gustaba más o me parecía más fácil para mí la primera parte, y si él quería hacer los votos, exponer los votos, digo, y dijo que sí, y nada. Ayer sí nos llamamos de nuevo para arreglar un poco la exposición, pero no encontramos mayor dificultad, digamos. Y también las dudas que tuve se las fui preguntando a Ali y me las fue respondiendo. Bien, bien por Ale. ¿Anda por ahí, Ale? Sí, estoy acá. Bien. La verdad que sí, muy buena organización. La verdad que las dudas se las fueron respondiendo solos igual, porque yo más que nada hablaba con Nico y las preguntas eran muy puntuales también. Eso también me daba a entender que tenía una lectura avanzada acerca de lo que fue el fallo. Así que nada, aparte este tema es un tema que van a ver a lo largo de la carrera y nada, es un tema que es en la actualidad, en los noticieros, lo que es decretos, van a ver toda su vida, no solo en la carrera. Así que nada, y en administrativo, obviamente que van a profundizar, y seguramente se van a maravillar con lo que es esa materia. Bien. Nos queda un fallo largo, ya estamos 11:20, que es Colegio de Abogados. Y después tenemos, para la clase que viene, Fallo Fernández. Camaronera tenemos. Camaronera también y Fernández, ¿no? Son esos dos. Bueno, alguno, porque encima tenemos clase corta la semana que viene, ¿no? Sí, es el día del recuperatorio. Día recuperatorio. Bueno, ¿tenemos quienes dan colegio público aquí? Estoy viendo a Lucía, mira. Bien, vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, primero le damos un aplauso a los compañeros que expusieron bien por animarse. Bueno, entonces, pasamos de página. Lucía, todo suyo. Lucía, Hola. Daniela y Paola iban a dar. Hola, ¿se escucha? Daniela soy. Sí. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo iba a empezar con el tema de los Paola, hechos. ¿anda por ahí? Acá estoy. ¿A dónde? Acá, Está profe. con Candela Anís. Candela es mi hija. Pasa que estoy usando su celular porque el mío no puedo. Bueno, bien, adelante nomás. Bueno, empiezo yo planteando el tema de los hechos. Este es un fallo del 2008, pero bueno, se inicia en el 2001. ¿Te podremos ver con la el Poder cara, Ejecutivo. Daniela? No sé si estás despeinada, te sacaste el pijama. Más o menos. Hola. Bien, ahora sí. Bueno, decía, esto en el 2001 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1204, que entre otros aspectos lo que indicaba era la exención del pago de los bonos, derechos fijos o cualquier otro gravamen para los abogados que realizaran actividades para el Estado. Bueno, esto según el artículo 3 de este decreto. Después estaba la creación de un registro de abogados del Estado, según el artículo 4, y la representatividad exclusiva de los asuntos del Estado por parte de los inscritos en ese registro. A partir de ese momento, entonces, los abogados que trabajaran para el Estado no tenían que matricularse a ningún colegio público ni pagar ningún tipo de tasa, ya sea que lo establecieran leyes nacionales, provinciales o de la ciudad. Esta disposición se basó en el artículo 1 de la Ley 25.414, que permite la delegación al Poder Ejecutivo de funciones legislativas por parte del Congreso, y el objetivo era mejorar la eficiencia administrativa, buscaba lo que es reducir gasto público.
Si bien esta ley debió fijar límites precisos para el ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso, para evitar excesos del Ejecutivo, lo cierto es que resultó indeterminada e incierta y que autorizó al Ejecutivo a derogar aquellas normas específicas de rango legislativo que afectan o regulan el funcionamiento de organismos o entidades públicas no estatales, con el único objeto de dar eficiencia a la administración. Bueno, con ese objeto el Poder Ejecutivo dictó el decreto, cuyo alcance y validez es lo que se va a cuestionar en el fallo. El Colegio Público de Abogados de Capital se ve afectado por la percepción del derecho fijo que va a dejar de percibir y porque iba a dejar de tener la potestad de controlar la matrícula de los abogados que litigaban en la ciudad, que era lo que indicaba la ley 23.187 de 1985, que era la que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de abogados en capital, por lo que promueve una acción de amparo. Plantea que el decreto del Ejecutivo excedió los límites de la alegación conferida por el Congreso mediante la ley 25.414. Esta ley, que resultaba imprecisa, la interpretación debía ser restrictiva, por lo que se entiende que el Ejecutivo no está autorizado para modificar la ley 23.187, como lo hizo al emitir el decreto que se cuestiona, porque resultaba contradictorio a lo dispuesto a la ley 23.187, artículo 51, inciso D, que determinaba cómo se formaban los fondos del colegio. La Cámara Nacional de Apelaciones, en lo contencioso administrativo federal, confirmó el pronunciamiento de la instancia anterior, que había hecho lugar a la acción de amparo que promovió el colegio, y en consecuencia se declaró la invalidez de los artículos 3 y 5 del decreto 1204. Los magistrados le reconocieron la legitimación al colegio público, dado que entre las funciones que la ley le confiere se encuentran la de tutelar la inviolabilidad de lo que es el ejercicio de la función en todos sus órdenes, por lo cual también estaban investidos a esos efectos de legitimación procesal para iniciar la acción pública. Y sobre el fondo de la cuestión, va a recordar que la delegación legislativa se encuentra como principio prohibida por el artículo 76 de la Constitución y que solo se admiten materias determinadas de administración y emergencia pública, con un plazo fijado para el ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso de la Nación establezca. Y por otro lado, se desestimaron los planteos del demandado contra el fallo de la primera instancia, que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 5, porque en lugar de dar argumentos acerca de su contenido e intentar explicar los motivos que le permitían deducir la ineficiencia de la administración por esa obligación que se le imponía a los letrados del Estado matricularse en el colegio público, solo se limitaron a invocar de manera muy abstracta la legalidad. El Estado Nacional, contra dicha resolución, deduce un recurso extraordinario que es concedido por involucrar la inteligencia de normas federales y sostiene que el colegio público no tenía legitimación activa, sino que solo se encontraba facultado para tutelar los intereses de los abogados de la matrícula en el ejercicio privado, pero no a los que atañen a los abogados del Estado, que están sometidos al control y directivas del Procurador del Tesoro de la Nación. Una aclaración ahí, porque a veces uno estudia abogacía y siempre te preguntan, ¿y por qué querés ser abogado o abogada? Y porque yo quiero trabajar en el Poder Judicial, quiero ser juez, fiscal, o yo quiero tener mi propio estudio jurídico y quiero ser abogado penalista o abogado de familia o lo que sea. Y es como la salida más conocida, ¿no? Lo más simple. Pero acá este fallo nos muestra otra salida laboral, que es ser abogado del Estado. ¿Sí? La administración pública a nivel nacional, provincial o municipal cuenta con abogados en todas las áreas, pero hay un área específica que es la del cuerpo permanente de abogados. ¿Sí? Si nos vamos al Estado Nacional, es la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene un cuerpo de abogados que está presidido por el Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del presidente, ¿sí? Del Poder Ejecutivo. Y después hay una serie de abogados que hacen el cuerpo jurídico
y hacen a la validez de los actos administrativos, ¿sí? Que ese cuerpo permanente se expida en forma previa a que el presidente dicta un decreto y después cada ministerio también tiene su cuerpo jurídico permanente. Entonces, acá esos son abogados del Estado, esa es la diferencia, a diferencia de los abogados de la matrícula que ejercen la profesión de manera independiente o, como se dice, liberal. ¿Sí? Entonces, eso está bueno como para aprenderlo, la diferencia. Sí, seguimos. Bueno, el Estado va a firmar la legalidad del decreto que dice que está dentro de las facultades que integran la zona de reserva de la administración y que por lo tanto no puede ser controlado por el Poder Judicial. Y sostiene que la sentencia que apela produce un grave perjuicio económico a la comunidad, lo que justamente el decreto 1204 lo pretende evitar mediante la adopción de medidas coherentes con la emergencia administrativa que está establecida en la ley 25344, ley de emergencia económica financiera de noviembre del año 2000. Daniela, por lo que entiende que el pago de los bonos... Sí. No, termina. Nada, por lo que dice el Estado, que entonces el pago de los bonos a los que están obligados los defensores del Estado constituye una erogación de importancia de lo que son los bienes públicos. Bien. Ahí hablaste recién de la zona de reserva de la administración. Esto es lo que mencionábamos al principio, ¿sí? Para los decretos autónomos. Entonces, ahí, ojo, porque el Estado, cuando hace su argumentación, va a decir, bueno, esto es propio mío, pero en todo caso, para eso tendría que ser un reglamento autónomo, ¿sí? Del inciso 1, inciso 2. Inciso 2 para reglamentar. Inciso 1, 99, inciso 1. Pero no del artículo 76, que es los decretos que se dan por delegación legislativa. Entonces, ahí estamos como, tenemos que tener en claro si estamos hablando de artículo 99 o del artículo 76, y eso es clave. Después estoy leyendo, Alfredo dice cómo se designan para el cargo para trabajar en el Estado, los abogados del Estado. Bueno, ahí hay, como todo empleado del Estado, hay una carrera administrativa y la ley de empleo público exige que haya concursos públicos para acceder al Estado. Después, en la práctica no siempre eso se cumple y hay contrataciones directas sin pasar por ese procedimiento. Pero la regla es esa, ¿sí? Para trabajar en el Estado, salvo los cargos políticos de arriba, que es por concurso. Y eso te garantiza la característica del empleo público, que es la inamovilidad del cargo, ¿sí? La garantía de permanencia, salvo un sumario. Bien, seguimos. Ahora iba a seguir Lucía con el dictamen de la Procuradora. Dianchi, Lucía. Bueno, con respecto al dictamen de la Procuradora, lo que voy a hacer va a ser desglosar el dictamen, porque la Procuradora lo que hizo fue analizar distintas situaciones que se veían antes en el fallo apelado, ¿no? Y primero lo que analiza es la admisibilidad del recurso extraordinario federal que interpuso el Estado Nacional, y lo que dice es que justamente se aplica, es admisible, mejor dicho, porque se aplica el primer inciso del artículo 14 de la Ley 48 con respecto a que se cuestiona la validez de un acto ejecutivo, y la resolución apelada fue en contra de esa validez. Después lo que analiza es la legitimidad activa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como dijo la compañera antes, el Estado lo que cuestiona de esa legitimidad es que no puede tutelar, digamos, en este caso, a los abogados que permanecen en el empleo público, digamos, que pertenecen a la representación del Estado, porque supuestamente, según el Estado, debería representar solamente a los abogados de profesión liberal. Porque, bueno, todos los argumentos que dio recién la compañera con respecto a la órbita en la que pertenecen, el Tesoro, la Procuración del Tesoro y demás. Lo que dice la Procuradora es que con respecto al colegio público hace una aclaración y cita jurisprudencia de la Corte, en donde dice que
el colegio público no es una asociación de derecho común, como se plantea en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, no es que una persona se puede asociar libremente y espontáneamente para la protección de un derecho común o un derecho, un propio interés, sino que cualquier abogado, en este caso, que esté dentro de la órbita de la jurisdicción, en este caso de la capital federal, debe estar bajo su dependencia, digamos, simplemente por el hecho de serlo. Otro argumento que da es que en la ley que regula el colegio público, la 23.187, hay varios artículos que, digamos, claramente se nota que no hay una diferenciación entre los abogados pertenecientes al Estado Nacional y los abogados de profesión liberal, sino que todas las regulaciones y el régimen disciplinario y de matrículas abarca a todos, no hace una diferenciación. Por otro lado, en esa misma ley dice que hay artículos específicos como el 20 y el 21, donde le da, digamos, la defensa al colegio público de para el ejercicio de la profesión de manera liberal de los matriculados, y para defender justamente el artículo 21 le da la tutela procesal para defender la inviolabilidad del ejercicio de la profesión. Digamos, está específicamente asentado que pueden tutelar los derechos de los abogados de la capital federal en este caso. Lucía, y por último, lo que dice con respecto ahí te pregunta, Sayuri, ¿qué número de ley es? La 23.187, es la misma que dije recién. Bien. Sobre el colegio público de la capital federal. Esos artículos son el artículo 20, inciso C, y el artículo 21, inciso J. Y el último argumento que da sobre la legitimación del colegio público es que, más allá de la tutela que hace sobre los... la tutela que hace sobre los abogados, también tiene derecho, por sobre, digamos, su propio derecho, que se ven limitados o se ven perjudicados. Tiene tutela propia, digamos, que es por eso que reduce el recurso de amparo, que está hecho por el artículo 43, ¿no?, de la Constitución. Bueno, ahora sí, en particular sobre los artículos 3 y 5 del decreto 1204, lo primero que hace también es una aclaración con respecto a la ley que hace la delegación legislativa. Como tiene un plazo de cumplimiento y luego no rige más, que de hecho después fue derogada en el 2001, como que había discusión sobre si había que también analizar su validez en ese momento o no. Y lo que dice es que justamente esta ley en su artículo 6 aclara que más allá de que después se derogue o quede inválida, todos los decretos que emanen de ella siguen siendo válidos. Entonces tiene que analizar también los efectos que tuvo en ese momento, si eran válidos o no. Y también por una cuestión de que ambas partes están interesadas en saber si en esos momentos tuvo efectos esa ley o no, porque de ahí emana justamente el decreto en cuestión. Ahora sí, con respecto a... ¿sí? ¿Va a decir algo? Iba a hacer una acotación nomás. Es importante esto que decís, Lucía, porque pone de relieve el mecanismo complejo, que es complejo en el sentido de que es compuesto. Necesitamos una ley con un montón de requisitos y después un decreto